Gracias, señora presidenta. La concordia fue posible. En esta frase se condensa la grandeza de la figura del presidente Adolfo Suárez, quien ya ha trascendido la historia por su sentido de Estado, su auténtico patriotismo y su amplitud de miras. Hay un enorme abismo entre los que hicieron posible la transición y quienes ahora nos gobiernan, cuya obtusa visión no es otra que el poder a una costa de dinamitar la convivencia de aquellos que la condujeron. Toda nuestra admiración y reconocimiento a los artífices de la transición, a un estilo de gobierno basado en la convivencia política y que trabajaron sin descanso por el entendimiento entre los españoles, en una España aún dolida por la tragedia de la guerra y doliente por una larga dictadura. Lo que muchos pretendieron atado y bien atado, otros supieron desatarlo, como tan magistralmente se describe en la biografía de Fernández Miranda, titulada «Lo que el rey me ha pedido». El Gobierno de la Transición y a quienes concitaron en esa gran empresa consiguieron que los dos bandos que se enfrentaron en las trincheras pudieran reencontrarse y perdonarse tras décadas de resentimiento político y de odio y abrazarse y entender que España y la concordia entre españoles está por encima de los intereses personales y partidistas y aparcar las diferencias para alcanzar un futuro de progreso, de bienestar, de libertad y de democracia. El talante de tantos y tantos políticos de toda ideología de la época que siguió a la muerte de Franco, con el concurso imprescindible de todo el pueblo español, propició el pacto que alumbró la Constitución de 1978. Una Constitución modélica que permitió pasar de la dictadura a la democracia con la firme creencia de que para lograr una convivencia estable y que nos llevara a alcanzar las mayores cotas de progreso, de bienestar y de libertad, era necesario superar, que no olvidar, rencores pasados, con generosidad, con concesiones mutuas, con renuncias al servicio de un objetivo común, los españoles, lo único importante. Y esa concordia, buscada por todos, no impuesta por ningún gobernante, ha sido un éxito colectivo que ha perdurado en el tiempo y que nosotros, desde el Partido Popular, seguimos reivindicando. La España del siglo XXI, la España real, nada tiene que ver con lo que hoy se nos ha dibujado desde esta tribuna. ¿De verdad no hemos aprendido absolutamente nada? En este mismo hemiciclo se sentaron 149 diputados asesinados por una u otra de las dos Españas, que ahora se empeñan en reeditar 77 asesinados en la retaguardia de un bando y 72 en la de otro, según ha contabilizado el historiador Ruiz Manjón. Después de lo escuchado esta mañana, está claro que no han aprendido la lección de esos muertos, de todos los muertos. Ojalá sus verdugos hubieran tenido al menos un leve recuerdo de lo que significa poder vivir en una democracia. Señorías, el proceso que condujo a ese gigantesco horror histórico, ese fracaso colectivo, ese naufragio que, en palabras de Julián Marías, supuso la guerra civil, fue la escisión del cuerpo social mediante una atracción continuada ejercida desde los extremos. Y eso es precisamente lo que pretende este proyecto, como hemos podido escuchar. De nuevo, la atracción de los extremos para provocar la ruptura. Y en esa empresa no cuenten con el Partido Popular, señor ministro. Con España, aún en riesgo por una terrible pandemia mundial e inmersos en una crisis económica, social e institucional sin precedentes, el Gobierno de la nación, incapaz de solucionar los problemas actuales, los reales y perentorios de los españoles, agita el espíritu del guerracivilismo, reabriendo heridas y removiendo sufrimientos pasados, llamando al enfrentamiento entre compatriotas, buscando la perpetuación del espíritu de una guerra que concluyó, a Dios gracias, hace 82 años, tratando de imponer sobre la historia su relato ideológico. Una norma que rezuma el oscuro deseo de dinamitar el ejemplar proceso de concordia y reconciliación entre españoles que supuso la transición, referente luminoso de nuestra historia a nivel mundial. Un proyecto que mira al pasado, relega al presente y condiciona un futuro de frentes y bandos, que divide a los españoles en buenos y malos, en función de los parámetros ideológicos, eso sí, del Gobierno. Una ley inoportuna cuyo único fin es reescribir nuestra historia reciente y ponerla al servicio del presidente Sánchez, en su obsesión por perpetuarse en el poder a toda costa.
incluso a costa de remover los sentimientos individuales más dolorosos, apropiándose de las memorias íntimas y dolorosas de quienes padecieron aquella tragedia, para construir una memoria colectiva a su gusto. Señorías, una memoria colectiva uniformada, encadenada a una doctrina, es una memoria totalitaria. Pues bien, tras el acoso y desprestigio a nuestras instituciones, los ataques a la separación de poderes, las acometidas contra la independencia judicial y el desprecio más absoluto al poder legislativo o el obsceno compadreo con los enemigos de la Constitución de 1978, ahora toca, en esta ruta egocéntrica, perversa y totalitaria, intentar acabar con nuestra ejemplar transición. Pero la historia le emparejarán con su admirado presidente Zapatero, como los presidentes más nocivos de la democracia española. Con este texto, el Gobierno no repara nada, al contrario, ha perdido una oportunidad extraordinaria para rendir homenaje a una generación ejemplar que, después de vivir y sufrir directamente la guerra civil, fue capaz de superar directamente sus diferencias, enterrar rencores y tragedias terribles, perdonar y pasar página con el abrazo de la reconciliación, el legado de concordia, de paz y de libertad de esta generación que está ya entrando en la historia y que, desgraciadamente, ha sufrido como nadie la pandemia, que murieron a solas, sin poder despedirse de sus seres queridos. No se merece una ley que busca destruir precisamente ese legado y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas. Un proyecto de ley maniqueo, con una enorme carencia de rigor histórico e intelectual, con la única pretensión de reescribir con grueso trazo y sectario la etapa más dolorosa de España durante el siglo XX. Con pulsiones totalitarias, la norma impuesta sustituye a la verdad fáctica de la historia, despreciando los trabajos libres de los historiadores, buscando que arraigue en la actual generación un pensamiento único, una política excluyente para quienes se resistan a sus imposiciones ideológicas y formen sus propias opiniones en los relatos científicos de los numerosísimos tratados sobre el conflicto civil. Totalitarismo en estado puro. Más allá de pretender resolver la necesaria y comprensible búsqueda y exhumación de los cuerpos de las víctimas del conflicto y devolverlos a sus familiares de desigualdad, introduce desigualdades, incluso con las víctimas, con todas. Es necesario resolver el problema de las fosas, sí, y ahí estamos nosotros, pero sin utilizarlo como fuente de financiación para entidades relacionadas con su partido y sindicatos de izquierdas, como ha venido sucediendo hasta ahora. Es inaceptable que 14 años después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, este Gobierno desconozca el número de víctimas exhumadas, tal y como ha podido constatar el periodista y escritor Pedro Corral en el portal de Transparencia. Tampoco en la memoria de impacto presupuestario del proyecto conseguimos saber las cantidades que van a dedicar a este fin. Con este proyecto se encomienda al poder político, al Gobierno actual, decirnos a todos los españoles de la España plural qué debemos pensar, qué ideología es la políticamente correcta, qué historia manipulada deben de conocer y aprender los estudiantes, qué personajes históricos son acreedores de público homenaje, qué víctimas son dignas de recuerdo y tributo y cuáles no. En definitiva, un intento de inocularnos una memoria colectiva al dictado del Gobierno más radical de la historia de la democracia. Por cierto, olvidándose de las víctimas de los terroristas supuestamente antifranquistas, en realidad simples asesinos de la extrema de izquierda más radical, de ETA y otros movimientos y grupos terroristas durante la dictadura, como actualmente también se han olvidado de los 379 asesinatos de ETA sin resolver, a quienes este Gobierno ha abandonado hasta el punto de que el Parlamento Europeo ha tenido que iniciar una investigación. Incluso se permite acortar a la carta el periodo de esta memoria impuesta, olvidando que entre el 31 y el 36 se produjeron 21 estados de excepción, 23 estados de alarma y 18 estados de guerra en un sectario ejercicio de resignificación del régimen republicano. Y en esa misma línea, este proyecto pretende convertir nuestro sistema en una democracia militante de izquierdas, en la que quienes no comulguen con ella quedan fuera señalados, perseguidos y tachados de antidemócratas, cuando no directamente de franquistas o fascistas, haciendo volar por los aires el Pacto Constitucional de 78. Señorías, el ministro ha dicho que esta España es una España con una anomalía democrática frente a países europeos que han sufrido del fascismo y del nazismo. Pues bien, ¿y dónde están los que han sufrido de las dictaduras comunistas? Como parte de Alemania, Hungría, Estonia, Letonia y tantos otros. De eso nos olvidamos. Mire, esta ley defiende la enorme falsedad
de que la reconciliación que tuvo lugar en la transición fue un pacto basado en el olvido y nada que ver. En el histórico debate de la Ley de Amnistía, que hoy se cumplen 44 años, cuyos diarios de sesiones deberían de ser de obligada lectura, José María Venegas, portavoz del PSOE, que no del partido sanchista, afirmó: la amnistía es fruto de la voluntad de enterrar un pasado triste para la historia de España y la división, y otro diferente, superando la división que ha sufrido el pueblo español en los últimos 40 años. Y en nombre del Partido Comunista intervino Marcelino Camacho. Decía: cerrar una etapa, queremos abrir otra. Nosotros, precisamente los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores. Señorías, es importante rememorar las palabras de estos dos diputados, mostrar la ruptura que este proyecto constituye en sí mismo una autoenmienda del partido sanchista al espíritu de la Constitución del 78. Como dijo Rosell, el PSOE de Sánchez se considera hijo de la guerra antes que padre de la transición. Recientemente ha recordado nuestro presidente Casado: nunca antes un Gobierno había despreciado el legado de nuestros padres y abuelos, su reconciliación, su perdón, su abrazo y su esfuerzo para construir un país en paz y en concordia. Han preferido reabrir las cicatrices, desenterrar los rencores y enfrentarnos para sacar un rédito electoral inmoral. Y se lo está diciendo el partido que en sus filas militaron Fraga, Cisneros, Herrero de Miñón y Pérez Llodcar, 4 de los 7 padres de la Constitución. Pues bien, por todo ello, frente a esta ley frentista, reivindicamos la concordia, la del pueblo español, y le reiteramos: desistan en sus pretensiones totalitarias. Por todo ello, defendemos nuestra enmienda a la totalidad, la Ley de Memoria Democrática, porque es un despropósito jurídico e histórico que supone una auténtica desmemoria a lo que fue, con la aportación de todos los partidos políticos, una ejemplar transición. Y tal y como anunció el presidente Casado, aprobaremos una ley de concordia que dejará sin efecto las mal llamadas leyes de transición, las mal llamadas leyes de memoria histórica, y servirá para reivindicar la transición y la reconciliación entre los españoles, para abandonar la propaganda divisiva y ayudar de verdad a las familias a encontrar los restos de sus seres queridos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Montesinos.